fundamental en la historia, ¿no? Que ha generado un cambio fuerte. Sin duda. ¿No? Y que comenzó como una vaina de un tipo y terminó siendo una mierda. Hitler también. No, claramente. Pero puedes empezar a decir eso. No puedes decir, es un dictador, pero hay veces sí es un poco... No, o sea, hay dos cosas que me parece que son absolutamente irrebatibles. Porque es interesantísimo cómo arranca toda la vaina de la revolución con lo que había antes de la revolución. Y además es impresionante. Hay una entrevista que le hace la BBC a Castro en el 58, en Sierra Maestra, y él dice que no puede ser comunista bajo ninguna circunstancia por tres cosas. Porque cree en Dios. Que no se puede confiar en un comunista. Que no se puede confiar nunca en un comunista. Él siempre dijo que no era comunista. ¿Cómo se podía confiar si el Partido Comunista Cubano estaba contra él? Por eso. Y además, claro, lo que pasa es que se queda solo en el mundo, en un mundo que tiene dos... Porque estamos hablando de Fidel Castro, ¿no? Puta, ¿vamos a hablar de Fidel Castro? Sí, bienvenidos a una nueva edición de Prensa. Va a seguir hablando de la gente acá. Acá voy a poner los créditos, mira. No, ya. No, en serio, estamos hablando. ¿Ya empezamos? Sí. Estoy haciéndole un café a la señorita, ¿puedes dejar de joder? Nada, creo que es un asesino, creo que es un dictador, y creo que pertenece al mismo cajón moral que todos los dictadores y que todos los Pues asesinos. póngame un poquito más para que salgas acá y no salgas tan muy deforme. No salgas tan deforme. Bueno, tenemos acá la presencia. Tenemos acá la presencia de Mijail, papito, por favor. Estoy luchando hace 5 años contra Garrido Leca, que nos va a dar una información totalmente tendenciosa sobre el tema de Fidel Castro. Por favor. Bueno. Adelante, por favor. Su opinión sobre Fidel Castro. Murió Fidel Castro. Creo que es un dictador, y creo que es un tirano, un sátrapa, un asesino, y creo que pertenece al mismo lugar moral que todos los dictadores. Y está bien, creo que evidentemente marcó un punto de inflexión en la historia cubana, en la historia latinoamericana. Y de todas maneras ha hecho cosas bien, pero Stalin también hizo cosas bien y Pol Pot también. Entonces... Eso último no sé. Yo le pondría acá el hashtag ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? Yo te preguntaría ¿qué ha pasado? ¿Por qué piensas así tan mal de Fidel Castro? Porque te has dicho el pero, ¿ah? Has hecho el pero. Tú decías, no hay que decir con pero. Sin embargo... Pero, has usado el pero. ¿No? Es un dictador, pero... Yo no le encuentro peros. La verdad que tengo una opinión de él que comparto con cualquier dictadura, sea de derecha o de izquierda. Claro. Y me ha sorprendido mucho ver las reacciones de un montón de personas que se autodenominan demócratas, celebrando la vida de un tipo que detentó al poder por 60 años. Claro. Además es sorprendente porque es gente que habla de los derechos humanos, ¿no? Por supuesto. Entonces hablas de los derechos humanos y de pronto estás hablando, bueno, pues, pero en este caso, ¿no? Era un poco necesario, ¿qué? O sea, un poco raro, ¿no? No, y Fidel Castro es una persona que, junto con el Che, mandó a hacer el campo de Guanacanajani, donde los homosexuales tenían que hacer trabajos forzados, bajo un cartel que decía el trabajo... te hará hombre. El trabajo te hará hombre y el trabajo te libera, que es lo mismo que decía en Auschwitz. Claro. O sea, no... El trabajo te hace libre. El trabajo te hace libre. No, pero él puso el trabajo te hace hombre. No, además, un hombre claramente homofóbico y con todos los problemas que había, pero, acá está el pero. Históricamente nosotros sabemos cómo era Cuba antes y lo que significó el Che en ese momento. Históricamente podemos hacer un corte en algún momento de la historia de Cuba y decir, ¿fue positivo? O sea, en algún momento esto hizo... O sea, más allá de todo el tema y que tengamos que ver todo esto como un bloque, ¿no? De lo que ha sucedido, devino de pronto en un dictador, pero... como devienen casi todos, ¿no? Pero digamos, en algún momento fue algo positivo para Cuba. O sea, para mí, por ejemplo, no es comparable el hecho de decir que alguien podría decir, ¿no? Básicamente, partiendo de lo que dices tú, sacamos a Pol Pot y ponemos a Hitler. Una cosa por el estilo, ¿no? Y es lo mismo haber quitado a Batista que poner a Fidel. Me parece que no es comparable en ese sentido. Pero otra vez, si nos metemos a mirar las cosas cosita por cosita y hacer los checks con la lista de los objetivos del milenio y con no sé qué, no sé cuántos, se desnaturaliza la fotografía grande, ¿no es cierto? Que es, oye, aguanta, ni uno menos, pues no también, ¿no? O sea, en general. Sí, pero Lucho, ahí el rollo es, descontextualizas solo porque sacas un pedazo, pero también te tienes que ubicar históricamente. Cuando él empieza a ser un dictador de Cuba, perdón, zampé una galleta, en otros lugares, las que se llamaban democracias, tampoco tenían un tema de aceptación con los gays, a los negros les metían palo en Estados Unidos, o sea, un poco también pensemos en eso, ¿no? No podían votar. No podían votar las mujeres, ¿no? Entonces de pronto... En el Perú ya podían votar. En el Perú no podían votar en el año 59, sí podían votar. ¿no? Votan desde Odría, 56. Acá está el doctor para corroborar. Tan viejo, ¿eh? Para saber estas cosas. Muy viejo. ¿Qué opinas tú, mi querido chicharrón de prensa honorario? Ahora,
Además porque tú tienes patas que realmente... Despierta, tú tienes amigos que realmente... Despiertan pasiones. Sí, yo he discutido estos días con mucha gente. Esa borrachera no me la imagino. No hay gobernante en el mundo que dure 50 años y que pueda ser catalogado como un buen gobernante. No existe. Claramente. No existe bajo ningún régimen. No he dicho jefe de Estado. No han dicho tubérculos. En todo caso, sí, pues es un personaje muy controversial. Ahora, ha habido pues momentos, ¿no? Uh-huh. Ciertamente la Cuba pre-Castro era el patio, no solamente el patio trasero de Estados Unidos, sino era el lugar de juego, por no decir el burdel calificativo, ¿no? Uh-huh. Siempre se pueden hacer comparaciones, quién puede ser más terrible, en fin. Creo que la sentencia moral es una de las formas de abordar y creo que ha sido la que más se ha abordado, ¿no? Ahora, en términos de análisis de lo que fue Cuba, efectivamente tuvo sobre América Latina un impacto enorme. Creo que por varias cosas, porque en ese momento en América Latina ya existía un nivel no solamente de cuestionamiento del orden oligárquico en general, sino porque, como tú bien lo has señalado, estaban también plagadas por semigobiernos democráticos, algunas dictaduras, donde no existía en realidad ni plenas libertades, ni también gobiernos que intentaran por lo menos incorporar a las grandes mayorías pobres. Claro, hablamos de una dictadura cuando era una oligarquía que tenía pongos y toda esa vaina. Entonces, ¿no? imagínate, Fidel Castro significó para aquella generación, sobre todo el 50, los jóvenes, una gran esperanza, a tal punto que la ruptura del caso Padilla, que ya es en los 60, es casi más de una década después del triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Y donde ha habido ahí un proceso, porque también es cierto que, y hay que verlo en contexto, Castro, antes de entrar acá a la reunión, se recordaba que Castro, para empezar, no era ni procomunista ni mucho menos. Claro. Era un rebelde, digamos, quizá ideológicamente ecléctico. Romántico. Sí, pero digamos en términos ideológicos también impreciso para los contornos de aquella época. Un anti-imperialista, un tipo nacionalista, al estilo latinoamericano, digamos, de esa época, ¿no? El aislamiento que ejerce Estados Unidos provoca, pues, en términos de contexto, que hace a la Unión Soviética, ¿no? Y hay que entenderlo también en ese contexto. Ahora, yo de ninguna manera llevaría, sin embargo, a afirmar que pues es un personaje revolucionario, que hay que darle olas de la manera como se ha dicho, ¿no? Porque empezó un revolucionario y terminó siendo, efectivamente, se convirtió en eso de Mijael ha señalado, ¿no? Estaba luchando. Como ocurre en cualquier gobernante que se pereniza en el poder. O sea, no conozco uno que, digamos, no termine así con tantos años. Claro. ¿Y tú piensas que de pronto se le debe juzgar a él o de repente juzgar a quien juzga? Porque es muy fácil decir, y con esta dualidad, ¿no? Pucha, si era bueno, pero no te entrampas ahí, pero hay gente que defiende los derechos humanos ahora, hay gente que defiende las causas justas ahora, y sin embargo te dice, era un héroe, ¿no? Es un héroe, ¿no? Para mucha gente le cuesta, es cierto, le cuesta mucho, o entender quizás algún tipo de razonamiento, porque claro, para ellos representó esto de lo que tanto se habla, dignidad, ¿no? Uh-huh. Y ciertamente, algo así como pobre pero digno, ¿no? Esa es más o menos la idea que está rotito pero bien vestido detrás. Sin embargo, pero no tan digno para todos, pues, claro, porque como también sabemos, había sectores de la población cubana, sobre todo este ámbito de la comunidad gay, en fin, absolutamente aplastada, humillada al máximo. Claro. Y no solamente ellos, ¿no? Obviamente cualquier opositor. Cualquier régimen estalinista, uh-huh, en el contexto de la Guerra Fría lo habría sido, ¿no? Claro. Ahora, claro, no es lo mismo pues Ceausescu en Rumanía o un búlgaro que tenerlo a Fidel Castro, porque además la forma como se revela, el uh-huh, tipo de uh-huh mensaje caló pues en la juventud de aquella época, ¿no? Cuentan todos aquellos quienes escuchaban Radio Rebelde de las montañas de Sierra Maestra, todo eso pues creó también un mito, ¿no?
una idea que se trató de trasladar al resto de América Latina y ciertamente fracasó, ¿no? Ceausescu se fue más o menos, el pueblo lo odia. Y mira cómo Porque terminó. además fue impuesto Claro, además por, en este caso es por otra cosa, los completamente tanques, diferente, ¿no? que es distinto, ¿no? ¿Tú cómo lo has Cierta- visto? ¿Cómo ves a tus congéneres de la edad? ¿Se dice congéneres a los mismos de tu misma edad? No. No, ¿Cómo se coetáneos. dice? Tus coetáneos. O sea, más jóvenes que yo, que digamos, tienen como 30 años menos que yo. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, en O son verdad, chicos que no conocen realmente a veces sí, el o sea, rollo, yo ¿no? creo, bueno, sí, ¿no? O sea, depende quién. Yo creo que hay dos cosas, básicamente, ¿no? Antes que nada. Una es, o sea, el tema de si en verdad Cuba está bien ahora, si fue un cambio, si fue una dictadura, digamos, que valió la pena. O, bueno, los defensores obviamente no dicen que es una dictadura, después ahí entra lo de que no es blanco ni negro, empiezan a relativizar las cosas, pero yo no creo que hoy día Cuba esté bien. ¿Ya? Ya. O sea, yo no voy a decir yo he estado en Cuba y he visto que no está bien, pero no voy a usar ese argumento, porque es verdad que en un par de semanas de vacaciones no. Sí, no hay un saca montón de nada. gente que dice, yo estoy en Cuba, Es sí, me he verdad, tomado ¿verdad? 30 mojitos. Es verdad, ¿no? pero Claro. a ver, o sea, no poder expresarte libremente que cualquier opositor, y eso ya no es un mito, ¿no? O sea, cualquier persona que se atreve a decir algo en contra, preso, ¿no? Si es que no te matan antes. O sea, si es tan maravilloso, ¿por qué te vas en bote ya? O sea, eso para mí Cuba no está bien. Eso es una cosa. Pero otra cosa que es ya decir, si es que hipotéticamente Cuba estuviera bien, haya valido la pena, etcétera, todo lo que pasó, decir que valió la pena, que es una dictadura, digamos, justificada por esto, para mí es la misma lógica que decir que entonces Fujimori valió la pena, porque, bueno, la tesis de que acabó con el terrorismo, que yo no la comparto, pero de que sacó definitivamente al Perú una crisis económica, es exactamente la misma lógica. Entonces, O Pinochet, digamos. exacto, Pinochet. Entonces lo que yo veo mucho es en gente de mi generación, no solo de mi generación, en realidad en todas es eso, ¿no? O sea, es una crítica muy dura y justa contra gobiernos como Fujimori o gobiernos contra Pinochet. Claro. Justamente la frase de que el fin no justifica los medios, etcétera, Claro. pero que por otro lado muere Fidel y están conmemorando un héroe, ¿no? Y es increíble en realidad la falta de claridad. Yo creo que se debe a que hay esta idea bien romántica de la revolución socialista, ¿no? O sea, se le justifica y se le perdona al final todo porque fue en nombre de una revolución socialista, ¿no? Entonces, Pero quizá más en el caso de Cuba que con el resto, porque ahora... Es especialmente Nada, Cuba, pues, creo. especialmente, realmente, ¿no? Y yo hasta diría casi únicamente. A mí me parece que tiene hasta como un... ¿Qué otra revolución así No, porque... de izquierdista tiene? No, la Bueno, verdad, Chávez, cuando murió también hubo No, pero Chávez no. Chávez- euforia. No, pero Chávez fue un poco la herencia de Cuba. Chávez fue digamos. muy hábil en el poder tema de Cuba, colgarse yo de creo que Cuba, ¿no? sí, en el fondo lo que ha ocurrido es que sí hubo una lucha contra algo que realmente era un poder distinto. No, no, de Y yo acuerdo. creo que eso generó esa De sensación acuerdo. y eso lo han sabido De acuerdo, avivar, lo han pero sabido mantener. por más de 50 años No, ¿qué ha no, pasado, claramente, ¿no? claramente. Entonces, Sí, uno no sí, se sí, puede- totalmente de uno acuerdo, no pero yo puede creo que el cerrar los peso ojos, ¿no? de esto o es sea, eso, mira, yo básicamente. estoy como, en verdad, no sé si confundida, o sea, sigo un poco sorprendida con todo lo que está pasando, ¿no? O sea, porque yo no entiendo todavía cómo hay gente de la izquierda que defiende los derechos humanos y la democracia a capa y espada, que me parece increíble y que lo comparto con ellos, pero que no se atrevan a decir con todas las letras que Fidel es un dictador. Pero lo que que fue un dictador, lo que más me sorprende es ver o sea, que el presidente de PPK no se haya atrevido a decir, a condenar lo que fue Fidel. O sea, es este respeto. Yo no sé si que se le tengas tiene- él en su posición tener que condenar. no condenarlo, pero es un respeto que se le tiene como un miedo a la gente. Y, o sea, a mí, yo lo veo, para mí es así de simple. O sea, quizá- hay libertad, no hay libertad. Hay Pero, democracia, no hay ¿sabes democracia. qué? Separación de poderes, Ese no es hay separación de poderes. lo que te va a demostrar entonces que es una figura muy particular. Estamos hablando de una isla pequeña, con una pequeña población. Que sin embargo, qué fuerte, ¿no? Sin embargo, tiene Sí. el desarrollo del proceso ha llevado a una figura de esta categoría. Ahora, Fidel Castro y la Revolución Cubana se alzan contra un gobierno pues corrupto como el de Batista. Pinochet se alza contra un gobierno democrático que era el de Allende. Fujimori contra una democracia como la peruana. No trato de justificar, simplemente creo Mostrando que la- ya el punto de arranque los coloca de un plano distinto y que le va a dar impulsos distintos también.
¿no? Entonces, ahora, de ahí a justificar, como te dices, el hoy es otra cosa. Así es. No, y El que han hoy pasado bajo más ningún de 50 punto de vista. años. Ahora, Exacto. pero está asociada además la Revolución Cubana también con la política exterior norteamericana, sin duda, y también, Es obviamente, con la Unión, innegable, ¿no? Unión Soviética. Hablando- Hubiera sido lo mismo Cuba sin el Sin el bloqueo. Eso es lo que no sabemos, nunca lo norteamericano. sabremos. Ese es parte del. Ya, pero de hay la- una cosa que creo que es bien importante para complementar esta idea, que es que muchos de quienes han atacado a la figura de Fidel hoy se han de alguna manera anclado en la Ujú. idea de que antes Cuba estaba mejor. Ujú. Y creo que eso también es una hipocresía. Batista es un Totalmente. dictador, También, un claro. violador absoluto de los Horrible. derechos humanos. He visto un montón de posts de Y- gente que no, Cuba no, ya. crecía, vendía azúcar, puta. Bueno, pero Casagrande también, ¿no? aquí es que es importante marcar un punto de inflexión, y lo digo porque, a ver, Fidel derrocó a una oligarquía dictatorial, Ujú. pero la convirtió en una monarquía, Correcto. ¿no? Fue un solo tipo y ahora está su hermano, ¿no? Una nación ahí Una nación, rigurosa, bien coqueta. sí, no, monarquía. pero ahí hay que tener cuidado. En realidad, estos regímenes estalinistas de partido único. Que tienen un Porque sistema de Fidel, democracia. ya en los entre comillas. últimos años, Ya no por gobernaba. más que tenía que tener influencia, No, es una figura semántica, pero lo que voy es a que le quitó el poder a un grupo de familias para concretarlo en un Pero ojo, no era un de grupo de familias nada más, era un grupo de familias que estaba haciendo ingresar también a un país, a un imperio, que tenía dominado básicamente por medio de la mafia. De acuerdo. Casi todo lo... No, negar eso es un error. Claro que sí. Y eso contigo. Pero, otra vez, hay una entrevista que está en YouTube en la que Fidel Castro se entrevista con un reportero de la BBC, Ujú. recién dado el 1 de enero del 59, y Fidel Castro responde que él va a convocar a elecciones a más tardar Así es. en 18 meses. Mira, yo te digo sinceramente, Ujú. si Fidel Castro, comunista o no comunista, daba ese golpe y convocaba elecciones en 18 meses, Ujú. yo estaría con un polo de la ahorita. Yo me imagino. Y yo también, y yo te apoyo, pero ¿sabes qué? Yo ¿Sabes me que imagino... hubiera ganado, además? ¿Sabes cuántas veces la mafia norteamericana intentó bajárselo y volver al sistema como era antes? 638. Y te aseguro que la mafia norteamericana no era poca cosa. O sea, yo me imagino el terror que debe haber tenido esta Pero, cúpula, o sea, que dijimos, logramos hacer esto, se va este huevón que regresamos a lo Eso, mismo. todo eso, o sea, yo me imagino que haber... 50 años han estado formados y han estado esculpidos por un montón de presiones y un montón de cosas de un montón de sitios. No solamente era, o sea, no sé, la voluntad de este hombre, sino también la reacción de este hombre frente al atentado contra su propia vida, contra lo que él terminó, yo creo, perdiendo la capacidad de diferenciar entre lo que es el destino de Cuba y el destino de Sí, su pierde la tiempo. perspectiva. O sea, yo creo que a ese nivel tú ya te alucinas que eres el único huevón que va a poder resolver algo. Además, O sea, ¿saben qué? Estados Unidos en esa época realmente tenía América Latina como su patio trasero. Ujú. Yo he escuchado en República Dominicana hablar a los dominicanos cuando llegaban los mariners, ¿no? Cuando los panameños también tenían anclados ahí gente del ejército norteamericano. O sea, la rabia, digamos, que pueda sentir, solamente lo puedo recordar o asociar como cuando, y fue un gesto que aplaudieron todos, cuando Velasco toma a Gabriel Pariñas Claro. en Talara, Yo- el 9 de octubre. Yo te digo, el comercio sacó un editorial a favor. Oye, el día 7 de golpe también. Sí, pero más todavía con eso, porque había sido una bandera que tenía que ver con esta cosa muy sensible que es el nacionalismo. Sí, contra la Entonces, IPC. sí, pero igual me refiero en Centroamérica, en todos estos países que lo tenían pues como países bananeros, ¿no? Ahora, Entonces ahí la bota de Estados Unidos era tenía una realmente impronta muy fuerte. poderosa, pero ahí yo tengo una discrepancia histórica quizás, que es que yo no estoy seguro hasta qué punto el caso cubano es el único caso de una dialéctica tan poderosa en contra un imperio más importante. Y te pongo un caso que no es tan polémico porque obviamente hablar de Hitler y Pol Pot abre heridas, y además no creo que sean equiparables, ¿ya? No, O sea, no que- son equiparables. creo que son dictadores y en ese sentido son equiparables, pero creo que pues Claro. no, ya. Pero lo que voy a decir es que, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, que fue una figura absolutamente controversial durante todo el siglo XIX, y los diarios y los historiadores de ese siglo se mataban por determinar si es que fue un tipo, ¿no? que sumó o que restó, Ujú. también llegó al poder de esa forma. Era un corso que ni siquiera hablaba bien el francés, que luchaba contra el yugo opresor en su isla, Claro. que llega a Francia de casualidad porque su viejo está enfermo y su mamá lo manda un poco que mande plata para criar a los hermanos, y el tipo termina haciéndose el poder de una manera heroica, pero se termina pervirtiendo de una manera superlativa. Hola. Mire quién llegó. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Asiento. Luisa, Mariana, Fernando Tuesta, Jaime Violeta, Germán Reyes, creo que ¿Qué tal? Gracias. Me voy por acá. Sí, o sea, de hecho esa frase que dicen los ganadores escriben historia y todo este rollo es verdad. Es verdad. Pero por otro lado también tienes
si tú te pones a contar la cantidad de muertos que dejó Inglaterra en India, por ejemplo, Churchill nomás, en donde estuvo, pucha, te digo que por ahí están con Fidel, ¿eh? O sea, te digo, hay varias cosas. ¿En India? En términos de muertos. Si peleó una guerrita nomás. No, Una guerrita, dice. Ya, pero hay una cosa que es bien importante y que creo que en eso fallamos absolutamente todos cuando miramos cosas tan grandes como estos acontecimientos que le hacen un surco enorme a la historia, ¿no? Porque es lo que es finalmente, un surco gigantesco con la historia. Bueno, malo, ya que importa. Y es esto, ¿no? La experiencia personal de las miles o millones de personas que han sido afectadas por este surco, ¿no es cierto? Va a haber quien te dice, oye, ¿sabes qué? Mi vida cambió para mejor y yo no lo cambiaría por nada gracias a la Revolución Cubana. Con toda seguridad, de hecho, debe haber hoy esa gente. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo me hubiera quedado con lo que había antes sin ninguna duda. Entonces ir preguntando persona por persona podría, de alguna forma, lo cual es imposible, además, recién podría darnos, en perspectiva histórica, una idea de cuán bueno, cuán malo, cuán nefasto, cuán peligroso, cuán admirable, ¿no? Pero está el tema de tú tener la libertad de elegir si te querías eso para ti o no. De nuevo, es que ese es el otro. Eso es lo que te cierra. Tampoco podías elegir antes. Y esa es la idea. No, de acuerdo. Entonces, entre elegir entre el mal A y el mal B, y de nuevo. Sí, pero digamos... Y versus el que se quitó y el que se pudo ir. Claro, el panorama y se paró fuera y digo, yo no hubiera escogido ninguno de los dos, hubiera escogido una tercera versión. Bueno, la tercera no está, pues. No, es lo que hacen cuando se van, escapan en barca y se mueren. No necesariamente que se fueron en barca, también se fueron en avión un montón y se refugiaron en asuntos y acá mismo, ¿no? Perú. Entonces, el asunto yo creo que es finalmente eso, ¿no? O sea, tratar de hacer una crítica totalizadora del asunto es imposible. Pero ¿de quién se puede hacer una crítica totalizadora? No sé. Lo que pasa es que hay figuras históricas que yo no sé si juicio hay público algo, yo no sé si hay algo más rescatable, por ejemplo, en Hitler. Ni económicamente, ni socialmente, ni nada. O sea, no hay forma. La figura es particular, o sea... Fujimori es imposible no decirlo, ¿sabes qué? Sí, estaba así y ahora está así. Claro, Y yo creo que justamente la figura... No justifica una cosa con la otra, pero exacto, tienes que matizarlo porque existe. Pero se tiene que decir porque que está. el dictador fue. Yo creo que justamente la figura de Hitler es la única que no puedes fue. hacer eso porque hay todo un tema ya de conceptos graves Y además está novicianista. No, es que, ¿saben qué? No, pero no hay que irse muy lejos. El otro día, y ustedes saben, hubo un homenaje que le hicieron a la figura de Odría en el Parlamento. En el Congreso. O sea, estás hablando de Cuba, pero en realidad tienes un ochenio que fue profundamente represor, particularmente con el APRE y en general los opositores. Entonces, con los comunistas, ¿no? sí, en general, ¿no? Pero la verdad que es cierto que la historia, los años van a dar la distancia suficiente como para hacer las valoraciones, digamos, más adecuadas, ¿no? Ahora es muy sencillo. Porque saben que si no sería muy reduccionista. Sí, Y además esto de bueno, malo, dictador o no, yo les he dicho, tengo mi posición en relación a Fidel Castro y la Revolución Cubana. Puse en mi post incluso, murió Fidel Castro, la Revolución Cubana mucho antes. Fue muerto la Revolución Cubana para lo que para muchos representó eso. Entonces, sin embargo, por ejemplo, has hablado de Napoleón y otras figuras históricas. No creo que exista la valoración en términos generales sobre Hitler, que van a hablar de lo bueno y lo malo. Ahí no existe. La distancia te da justamente, creo, esa necesaria, digamos, posición como para tener una valoración más adecuada, ¿no? O sea, en caso de Hitler, ¿quién? Solo las sectas que renacen. Yo creo que eso sucede porque efectivamente el primer elemento para poder hacer historia con solvencia es dejar que pase tiempo, ¿no? Que se cierren las heridas y que se pueda hacer un trabajo historiográfico serio, de fuentes reales. Pero yo creo, por ejemplo, que Hitler fue el peor monstruo del siglo XX y que quizá el Holocausto ha sido el momento de más luz, porque han habido otros momentos históricos, en la inhumanidad del que se tiene registro. Yo creo claro. que hay más. Ya. Por ejemplo, se tiene registro claro. Stalin, el Holodomor, por ejemplo. Registro claro no es... Por favor. Hasta fotos hay, ¿eh? Y de todos los campos también en Siberia, pero Sí, el Holocausto está muchísimo mejor documentado y difundido que cualquier otro. Eso voy yo cuando digo, tienes una contraparte que no te va a permitir a ti ni siquiera pensar
que hay una oportunidad de poderle sacar algo positivo a Hitler. Ya, pero si tú haces un análisis y cortas, ¿no? Hitler antes de ser canciller en el 33 y dices Hitler del Putsch al 33, le cambias de nombre y dices, ¿cuál era el contexto de Alemania? ¿Cómo estaba Europa? ¿Qué había hecho el Tratado de Versalles? Claramente cumplió su Habrá tarea. alguien que dirá, Cumplió mira, su este tarea. tipo, o sea, que claro, terminó en una barbarie y una salvajada. Que ya estaba determinada desde el momento que De que se firmó el Tratado de Así Versalles. es, Correcto, punto. estamos de acuerdo. Entonces, pero sin embargo hizo lo que él quería hacer y lo Sin logró duda. y el pueblo lo logró, Bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos antes yendo a un tema más ya. conceptual. Pero antes de nada, que nada No, quería... no, ya, no, ya. Cállate, No, escúchame. No hemos tocado un Van tema a que me pasar 100 parece... años y se va a saber No, recién pero que va a haber en justamente- Roswell. Y en Ya, el área 50. pero no hablando de Fidel justamente, sino hablando de los cubanos en general. El tema de los cubanos es interesante porque tenemos estos cubanos que vienen en Florida, por ejemplo, que son totalmente pro-Trump, ¿no? Y que a la vez son totalmente anti-Che y anti-cubanos, ¿no? Que es interesante. Todos estos están celebrando como cosacos que se haya muerto Bien. Fidel, ¿no? Entonces, No sé cuánto es va una también. figura bastante interesante, ¿no? Pues son cubanos que a la vez, bueno, vienen de toda esta, han salido espectorados de Cuba de alguna manera, odiando la vida que tenían antes, pero esta gente de acá vota ahora, ¿no? Entonces, es interesante cómo de pronto son pro-Trump, ¿no? Y a la vez odian a Fidel, ¿no? Es una cosa rara, ¿no? Es lógico, Trump es No, yo sé racista. que es lógico, pero digamos, es una figura, digamos, hasta divertida, ¿no? El chiste se cuenta solo. Sí, Es increíble. ¿Sabes qué pasa también con lo que Yo creo decías que es un coherente poquito con ambos, antes? Sí, o sea, lo Sí, que con tú decías fascistas. antes de que al final la historia lo va a juzgar, ¿no? Con el paso del tiempo. O sea, que a mí lo que me da pena es que haya tenido que pasar tanto tiempo y que haya tenido que morir fiel sin responder por nada y pasar, bueno, casi 60 años en esta cuestión, cuando en realidad si le hubieras dado a la gente el poder de votar y decidir si querían quedarse en esta cuestión o no, hubieras sabido qué es lo que la gente piensa y no hubieras tenido que esperar a que pasen los años. y nunca para- sabremos, ¿no? No, es un secreto O sea, científico. eso es Es como- ¿por qué no dejar que yo la creo gente que hubiera escoja, ganado. ¿no? Yo también creo. Que De haya repente ganado ganaba. Yo creo que Sí, hubiera de ganado. repente Si ganaba. hubiera convocado elecciones en 60, yo creo que ganaba tranquilo. No, no son No, de en el 60. 60. No, Estamos No, ni siquiera es hablando de 60. Yo ¿Tú creo crees que haya ganado hace 20 años, 15 años? Sí, o sea, realmente el... Sí, después del muro de Berlín se le la- complica la cosa. Sí, o sea, hay un punto que... Con la certificación digámoslo, de la OMP es cierto, tenemos es que cierto. ganado al 100%. Yo creo que además los Faltan los votos opositores, finales. los opositores están en Miami. No, que además es fácil contar votos. Claro, los opositores se fueron ya. En Cuba puede contar el doctor Soria, son como 7 votos. Bueno, Ahora sí. se acabó el segmento. Se acabó. Ya too much, ¿no? Demasiado. Tanta guada. Ya está muerto. La tenemos hasta el certificado de la OMP que ganaba el 99% porque todos los opositores estaban en Bueno, Miami. y solo faltaban los votos de fondo de bikini. Ahora, no es cierto también de que tú hablas en contra y te metían preso. Esa es una exageración. No, yo he visto Hay documentales de gente que hay se acaba ahora en la vida diaria, opositores claro. aceptados, ¿no? Sí. Antes no se podía. Sí, Ah, pero, antes era pero, mucho Se ablandó más un poco, Pero ¿no? igual- pero el margen de acción es bien controlado. Claro, obviamente. Pero se no hablando estamos Yo tengo hablando- amigos que han estado pero presos, por sí. supuesto. Con el tiempo se fue ablandando un poco, ¿no? Pero Porque las yo me- famosas señoras de blanco. Las señoras de blanco, pero que también las han metido presas y ellas Seguro, mismas han pero acusado que las han seguro, pero torturado digamos, y metido presas. hubo épocas en que no había eso. Ujú. Y ha habido regímenes en donde no te permitía nada, absolutamente nada. Ya, pero lo que yo no entiendo, No, eso no te pa- meto, pa- no para- te y meto acá nada. cierro mi opinión, es, hay gente que no pudo votar por Keiko Fujimori, incluyéndome, solamente operando bajo la premisa de que era sinónimo de dictadura. Bueno, si él no es sinónimo de dictadura, es dictadura. Entonces no puedes hacer campaña activa contra Fujimori por dictador y solo por ese argumento Eso es lo y más- después justificar a Castro. Eso no se Es puede, lo no más está claro que bien. podemos sacar de toda la conversación. Claro. O sea, Pinochet dictador, Fujimori dictador, Videla dictador, Galtieri dictador, todos son dictadores. Ya está. Y decirlo no es tan difícil tampoco. No, para nada. Claro, no se puede usar cuando conviene, ¿no? Claro. Sí, 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 es verdad. Eso es lo único que podemos sacar de... Por el resto son... Bueno, nuestro presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski, que no es dictador, se va hoy día, se va mañana a Paracas, al CADE. Y aparentemente se quedan los 3 días. ¿Por qué? O sea, Está rico el clima. Está bueno el clima. Hay un buen gimnasio ahí. ¿no? en Está el bueno, en Paracas. el Hilton está bueno. Sí. La pregunta es, tenemos ahorita un problema en Juliaca, se acaba de declarar en emergencia, ¿no es cierto? Hay 50 locales incendiados en una noche, la gente en la calle con la sensación de inseguridad, tratando de quemar los locales donde se juntan los zampones, porque esa ha sido la lógica. ¿Imaginas la cantidad de gente que debe pensar que cuántos zampones hay que quemar 50 locales? ¿no? O sea, Claro, no- es tierra de nadie. tierra de Tierra de nadie. nadie. Es ¿No es horrible. cierto? Bueno, se ha declarado una emergencia hoy, ¿no es cierto? Hace 8 días que hay un paro en Andahuaylas, Sí. ¿no es cierto? Entonces llama un poco la atención, pues, ¿no? Que se vaya a sentarse, no sé, al Hilton de Paracas el presidente 3 días.
y con 8 ministros. ¿Y por 9, ¿por perdón. qué te llama la atención? Porque Es no que hay- se vaya los 3 días, puede ir y venir, o sea, tampoco estábamos hablando que esté en Loreto, no tiene que ir remando en un peque-peque, o sea, puede, realmente es a tope, ¿no? Pero porque la idea es que allí no puedes hacer nada, o La- ¿cuál es la- la observación? la idea es ¿O es que- una observación más de imagen? Es una observación. Primero, por un Porque lado, ahora- por un lado es cosmética. O sea, se ve mal, ¿no es cierto? El país te está intentando por allá y tú estás en Paracas con los ultra ricos del Perú, ¿no es cierto? Y de espaldas, y completamente de espaldas, porque estás mirando al mar encima. ¿no? Mijael de acá se va a buscar, ¿verdad? Sí, claramente. Se voy a pasar allá pequeños. Ya está disfrazado ya. Me puedes saber pequeño, ¿eh? No, ¿para qué eres que está ahí? Y eso por un lado, eso, o sea, por el lado cosmético, ¿no es cierto? De gesto. De hecho. Y la otra parte que me parece a mí también complicada es la demanda que tiene el presidente de la República al saber que estás ahí, porque no va a estar encerrado en su cuarto, no va a estar encerrado en su suite, no va a estar encerrado, que para entonces ¿para qué se van los 3 días? No sé si me dejo de entender, ¿no es cierto? Hay una demanda general de tenerlo ahí, de hablar con él, de acercarse, de pedirle cosas a él y a De sus lobby. ministros. La otra cosa, evidentemente, la otra cosa que correspondería, no sé, asumir, pero ya no sé si corresponde, es se están yendo, o sea, bueno, se están yendo 9 Zavala ministros. también, Zavala también. Ya, Como eso 8, es creo. un poco más grave, creo, ¿no? Como 8 ministros. Son 8 ministros, Pero están allá, Zavala, pues, y que entonces van a hacer el consejo allá. Seguro. De repente, Isabel. O seguro, de ¿Qué? manera A informada. ver. También va a estar allá. Bacán, pues. También está acá, Isabel. acá lo joden demasiado. No, va a estar Bueno, allá. pero lo más importante, va sombrío. Creo que también. También, todo va a estar allá. Sí, pero no sé si la pregunta de fondo es porque estoy tratando de averiguarlo y es si todos van a estar allá los 3 días, va a ser un consejo permanente, digamos, de 3 días. Tú dices, bueno, pues bajan en la tarde, bajan en la mañana y después suben y hacen su consejo. Ya pues no, están chambeando, todo bien, porque o sea, las capacidades Ya, pero técnicas... yo te pregunto comunicativas así desde el llano, yo sé que tú has estado, que te has chupado con los ministros en el CAE pasado, y ahora estás picón porque no has ido. Pero bueno, desde acá, desde el llano, yo te pregunto, ¿para qué mierda sirve tanta huevada si el CAE es tan importante el CAE? A ver, señor, usted que sabe de economía, ya lo escucho todos los días, una opinión nueva. A mí el CAE me parece una pérdida de tiempo brutal. Absurdo, Es un ¿no? montón de gente que se reúne ¿Cómo a que decir pérdida de lugares tiempo? comunes. Me imagino. Yo he porque- estado ahí, he tenido que cubrirlo y es tan aburrido Además, cubrir su pero- voz. pero- Brutal. Pero vas a ir ahora otra vez. No. Ah, ya. No, era una broma, no te creí. No voy a ir. Ya se Salvo me- que alguien me ya pague no por ir. sonó. Ahí sí. Ya, hay ya. que- no voy a ir. Y en realidad, claro, tiene pues valor como cualquier grupo de gente reunida pensando me en imagino, cosas, además pero- de ser un montón de... a mí no- cachitas No, para que no es ir cualquier ahí, grupo, ¿no? Ahí está la élite económica y política. Sí, ¿no? pero ¿qué Entonces, valor yo creo tiene que- como para desaparecerte 5 días? Porque de yo chamba creo que más allá de lo que se esté exponiendo, en realidad las relaciones, vínculos, contactos, Acá ese es el de espacio. esta reunión inmensa, yo con presidentes y todo. APEC. Son otros niveles, ¿no? Sí, me parece tan importante como para que... Sí, No, importante, trata de explicar, pero- ¿no? Finalmente tratamos de explicar de alguna manera las A mí me cosas. parece que Claro, es o una sea, pérdida de eso tiempo. en lo que decías tú, ¿no? De estas cosas que están pasando en el interior también es como justamente lo que está pasando en Juliaca, que además que es ya como una toma de justicia propia Claro. porque no hay Estado. Ujú. No sé si es que se tenga que sacrificar una cosa para hacer la otra, en realidad... O tener presencia en ambos lugares, pero de repente Lo que sí no- me parece es que, claro, o sea, de todas maneras tiene que Yo haber quiero una escuchar presencia a ahí, Manuel. ¿no? Presidente, el primer Yo quiero ministro, escuchar a por favor. Manuel. Sí, a esto lo Deja escuchamos hablar. mucho, ¿no? Por un lado creo que hay un mensaje claro de no vamos a parar nuestros claro. eventos, porque Claro. además un poco tienen razón también, es decir, esas medidas de fuerza no pueden estar No nos van a ganar. paralizando el país todo el tiempo. Y, Nunca, y además, se Juliaca, suspendió nunca, bueno, Puno es una región donde la informalidad se lleva con Claro. pancartas, ¿no? Ujú. Sí. El trazo de la ciudad es lo más informal que existe, o sea, es una ciudad que está hecha informalmente. Claro, es Y- más y o menos nadie lo fue que el se sitio desea, donde lo que se asesinaron promueve, lo al que se alcalde. valora. Claro, hace 5 años tenías a Duiri en contra De todo. de todo, pero sobre todo de una serie de proyectos en la frontera, bloquearon la frontera, y lo primero que hicieron en ese paro fue incendiar la SUNAT y el aeropuerto. O sea, Miércoles. ¿por qué vas a incendiar la SUNAT y la fiscalía? ¿Por qué vas a incendiar eso? Es quemar el Estado. Es claro, es Quemar el- exacto. ajá. Y esta protesta, una protesta contra la inseguridad ciudadana con incendios, como Con más inseguridad. yo amo a mi país, pero me parece que en Puno hay un arraigo con la informalidad. Sí,
ya cultural. Ahí se cruzan muchas difícil mafias. de cambiar. No, y mentalidad. Estamos hablando de porque viene de contrabando, exactamente. Sí, Ahora, Ya hay trata de una cosa personas. que es cierta es que en Puno hay hechos aislados que hablan de la misma estructura, que se dan con una frecuencia brutal y que muchas veces pasan desapercibidos por el radar de la opinión pública. Esto lo sé porque a veces me toca leer pues la noticia de lo que pasó en Puno y hay unas cosas esquizofrénicas. En Puno hace 3 semanas, me acuerdo clarito que lo comentábamos con Siri y decíamos, ¿qué es esto? Un rector de la universidad había arrestado con la Policía Nacional a un grupo de estudiantes universitarios que se habían tirado a la clase para irse a chupar. ¡Están presos! O sea, yo estaría con cadena perpetua. Pero es que esa es la ausencia del Estado. No, claro, pero a lo que voy a decir es que este tipo de cosas siempre, un o sea, sistema, ¿no? es un... Descontrolada y alucinante, ¿no? O sea, Pero hay que recordar lo que sucedió en ILAVE en el año ya 2003, 2004, Sí. No había nacido. que en realidad, en general, los de ILAVE, y asusados de una manera por el teniente alcalde y los concejales, sometieron una suerte casi de juicio popular al alcalde y lo asesinaron de manera pública, ¿no? Eso es una de las cosas más terribles que ha sucedido en Puno. Y en esa pequeña localidad tú tenías, por ejemplo, un coliseo enorme que era desproporcionado para la cantidad de gente para la que cantidad de gente que había, para lo que había, y ahí se cruzaban muchas mafias. En realidad Puno efectivamente está cruzado por N tipo de conflictos. Hay el tema también aymara quechua, muy fuerte y complicado. Y hay niveles de radicalismo de todo tipo, y que no solamente es político, sino también social, muy fuerte. Pero creo que Puno efectivamente es un tema. Fernando, yo escucho eso siempre y ¿sabes dónde se nota más? En los momentos de las elecciones, ¿no? En las elecciones tú notas Puno que hierve, ¿no? De pronto Sí. es una cosa completamente diferente al resto. Ahí la cosa pero es- yo tengo 44 años casi. Me gustó cómo miraste la cámara, parece una Sí, propaganda de 44. Palmolive. Sí, imagínate. Como Ya, si- no se acuerda, ¿no? No, en realidad tengo 43. Casi no me acuerdo, Y ahorita de tengo verdad. 44. Y la cosa es, no se ha hecho nada, ¿no? O sea, ¿cuál es el plan que se ha hecho para integrar, para que el Estado aparezca? Porque no puede estar tanto tiempo con ese problema y nada, ¿no? Yo creo que hay unas brechas culturales muy fuertes. O sea, pero ya casi muy fuertes. imposible. Además ahora sumamos el tema de la minería ilegal, Sí. de todas estas mafias que están cada vez Sí. más fuertes. Entonces, al contrario, en vez de haber mejorado, hemos empeorado. Contrabando, minería ilegal, trata de personas, hay de todo. Ahí Puno, de verdad, es un No, y lugarcito en la pasa zona de todo. selva de Puno, que mucha gente no la tiene ni siquiera en el mapa, hay una cuestión de narcotráfico también bien fuerte. Sí, Es una región bien sí, complicada. en la pasaje, frontera, sí. En ¿Qué la se puede zona de hacer? selva, Baja ¿Qué- Soneno, por ahí. ¿Qué acción podría tomar el Pero Estado? las ¿no? cosas- Educación para Sí. que haya una Presencia serie para de... comenzar, ¿no? O Pero sea, una serie de valores comunes, es decir, nos horrorizamos por cosas que para otra gente es normal. Pero a veces eso cuando está uno- clarísimo. Y Pero- da y igual, da igual quién es la otra gente, nosotros Claro. somos la otra gente para ellos, a mí me me da perturba igual, el es nombre, un la tema de palabra jerarquías. educación. Por educación, yo escucho gente que dice, ante estos problemas de educación, y después están reclamando porque Saavedra está poniendo unas leyes que no les gustan, ¿no? O sea, son los primeros que dicen, hay que poner educación, pero después... Oye, dicen, pastilla del día siguiente no, pues la solución es educación sexual no, educación sexual no. ¿Qué carajo? es alucinante, por eso te digo, esa es la carta comodín siempre, o sea, Pero claro, además el tema de educación, lo que Ideología estoy diciendo, de la otra gente. Sí, claro. Lobby Entonces, gay. cuando dices, la educación es como cuando agarras estas formas de galletitas, todo igualito, pa, 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 pero no necesariamente estás... es lo que hay bueno O sea, para allá. es que educar es que formar, formar como quién, como qué, a que se parezca a qué, que piense como qué, que crea como qué. Entonces, es una palabra súper grande, ¿no? Es complicado, ¿no? Y de hecho, de aquí, o sea, viene el profesor, pero sale solo, hace varios años ya, se vienen trabajando en diseños educativos, ¿no? que tengan que ver, que estén de alguna manera arraigados o que hagan referencia a los lugares de donde se enseña, Sí. ¿no? O sea, que en Puno, por ejemplo, no te enseñen, no sé, que tus referentes no sean pues una cojinoa, ¿no? O un cormorán. O sea, y no, claro, lógicamente, o sea, no tiene menor sentido. Es lo que habla María Luisa sobre las brechas culturales, ¿no? Y los Porque símbolos. yo creo que no, Además, no están se van a divididos, cerrar Aymara, nunca, Quechua. no se van a, no vamos a Pero- unir. Es que no hay de que cerrarlos en realidad, porque cerrarlos es extinguirlo de alguna manera.
Creo que habría que promover valores. Un Estado debería tener, como tienen generalmente las culturas, lo que pasa es que hay muchas culturas, con muchos valores distintos. Entonces, unos por lo menos urgentes, tratar de difundirlos en todo el país y desde la niñez. Porque hay culturas para las que matar es muy normal y la venganza también es normal. Y funcionan así perfectamente, pero a la hora que se encuentran con el Estado, con las Fuerzas Armadas, o sea, por ejemplo, el baguazo, eso nunca se va a comprender como un tema de diferencias culturales, y es un tema de diferencias culturales. Sí. Hay una película hace poco que se llama El Encuentro de dos Mundos, que termina mal, termina con Pizango diciendo, nosotros no matamos una hormiga, y no es verdad, matan como un valor. Es que eso, no matan una hormiga. Y te dicen, y yo no lo juzgo, y te dicen mi abuelo mató, y yo he conocido gente que tenía cabeza reducida, y te decían con orgullo que su bisabuelo, y yo no pensaba qué horror esta gente, yo pensaba, bueno, tienen otros valores, la venganza es un valor, matar a alguien que te ha hecho daño estoy hablando de la cultura guarura, la cosmovisión. Completamente de acuerdo. Antiguamente. Mi bisabuelo tenía un ejército en Italia y mataron como cáncer. Está. Y cómo para terminar, cómo bajamos un poco esas costumbres que definitivamente son violentas, y más cuando ya se enfrenta demasiada gente. Yo creo que con educación, con una serie de valores desde la niñez que sean comunes a todo el país y que no pueden ser malos, pues no puede ser mal que tú le enseñes a un niño a no matar, eso no es relativo, eso es sano. Yo creo aquí dos cosas que creo que son importantes. La primera es que estoy de acuerdo en el diagnóstico, pero creo que con lo de educación tenemos que tener cuidado, porque hay que ver qué es educación. Y con esto me refiero a que pueblos muy educados dentro de parámetros convencionales u ortodoxos han hecho barbaridades. Sí. Los alemanes eligieron a Hitler y eran el pueblo más educado de Europa. Entonces, a lo que quiero llegar es a que justamente lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que hay que aprender. Y yo creo que si en algo hemos fracasado como república en estos primeros 200 años que ahorita cumplimos, es que nunca nos hemos respondido quiénes somos. Nunca hemos podido. Y es muy revelador que el ceviche sea el principal componente de identidad nacional. Es muy fuerte. Es un gran paso al frente, pero a la vez te habla de una desnudez de identidad bien fuerte, que creo que la educación en valores, en algunos valores identitarios, tiene que empezar a resolver. Pero lo que yo quería poner sobre la mesa es que también hay un doble discurso muy fuerte en cuanto a la forma en cómo juzgamos este tipo de cosas. Entonces, que tu hermano Gonzalo me enseñó procesal penal en la universidad, y bien amigo mío, y siempre hablábamos de esto, ¿ya? Decíamos que, de hecho, fue el tema central del curso en la Católica. Decíamos que hay este derecho a que las culturas nativas e indígenas tengan su propio derecho comunitario, ¿no? Pero ahí hay una cuestión cultural bien fuerte y bien limeñocéntrica, porque nosotros los limeños decimos, a ver, si es que tienen un problema con una oveja, que el derecho comunitario lo resuelva. Pero si ya lo vas a matar, no, porque ahí los derechos humanos, está Ginebra, no sé qué, entonces acá sí entramos nosotros como Estado. Entonces, básicamente lo que nosotros decimos es, las cosas que no importan, resuélvanlas con el derecho comunitario. Las cosas que sí importan, o sea, los derechos humanos, las vamos a resolver nosotros con un juez de paz letrado. Lo que estoy diciendo es bien fuerte. Pero ejemplo, hay un doble discurso en el sentido de que... En otras comunidades indígenas, comunidades de este tipo, por ejemplo en los Estados Unidos, sí. Hay también tienen sus propias normas, incluso impuestos, cosas, ¿no? y sus territorios. ¿No? En este caso tú dices que tendría que ser más como es allá. No, yo creo que debería... yo creo que debería ser... Lo mandaron a las reservaciones, ¿no? Claro, las reservas. Yo creo que lo que tendría que haber es un mínimo común denominador para todos los peruanos. El otro día... ayer conversaba con una amiga que trabaja con nosotros en el diario y me contaba que en uno de sus últimos cursos de periodismo en la UPC la mandaron a Puno a que haga una cobertura de un niño que había sido ajusticiado por la comunidad por robar una vaca. Un niño de 14 años lo habían matado. Y que ella llegó siendo estudiante, Andrea, siendo estudiante universitaria, y al frente suyo mataron a 2 personas porque se habían robado 4.000 soles. Imagínate como estudiante ver esto, y lo mataron al frente suyo a palazos. Y al otro lo incendiaron, lo quemaron vivo al frente de él. Y nosotros no sabemos que esto ha pasado y están quemando gente. Entonces, creo que tenemos que ser más unánimes
a la hora de decir, oye, esto Esto no no puede pasa. pasar. Ya, pero hay una cosa también ahí que es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, la gente, ¿por qué toma justicia propia, por propia mano? Porque no tiene está un el orden y alguien lo Estado. tiene que No está poner. el Estado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Esta gente lo está demandando. O sea, han pedido que trasladen policía, que trasladen personal. Supuestamente se le estuvo pidiendo al ministro, el ministro se los paseaba, no sé si será verdad, pero o sea, el punto es que esta gente quiere que venga el Estado, y como el Estado no está viniendo, no lo estoy justificando, por supuesto que no es justificable, pero están quemando cosas, porque están llamando la atención. Entonces, es gente que necesita que el Estado venga a escucharlos, Pero ¿no? ese es un tema muy importante, creo, asociado a lo siguiente. Y en muchos sitios, allí donde hay Estado, hay un mal Estado. Por ejemplo, corrupto. El policía, el Simboliza lo juez. corrupto el Estado. Y ese es lo que mucha gente conoce del Estado. La confianza del Estado es en realidad una desconfianza, ¿no? Lo que te abre un amplio campo de, obviamente, el ejercicio del poder a como de lugar, ¿no? O mantener determinadas costumbres porque consideran que son, para empezar, más eficientes, ¿no? Porque resuelven los problemas. Que es finalmente lo que quiere la gente, o sea, no, salvo pues así en pueblos exclusivamente guerreros, el resto de la gente lo que quiere es tener una vida mejor, ¿no? Y entonces la ausencia del Estado, mal Estado, lleva a situaciones que con el tiempo, manteniéndose de esa manera, en realidad no solamente penetran en términos ya culturales, sino que no tienen otra forma de entender y solucionar los problemas. Ojalá que en estos 3 días que el gabinete y el presidente van a estar en Paracas, en Egipto, se ocupe aunque sea 20 minutos de este asunto. No creo. Ya regresamos. No creo. Seguramente en el buffet. No, gracias, que ya me voy Me tapó con los muñecos. Sí, ya. Qué rico lunch. Bueno, una cosa, otra cosa que ha pasado esta semana es A ver, dice. Échame una. No me acuerdo. Échame otro. Qué imbécil, bueno, en serio. Ya me olvidé, ¿qué empezaba? El ministro. El ministro del amor, ¿no? Hay dos cosas, ¿puedo hacer? ¿Del mini o del ministro del amor? ¿El mini Saavedra o el ministro del amor? Vamos a ver. ¿Sabes? Me parece más importante. Hay una cosa que esta cuestión del ministro González saliendo en la televisión nacional diciendo que ha cometido un hecho de amor y que su crimen es el amor. Aquí quiero hacer un paréntesis. La frase un hecho de amor es poesía. Es un caerrita. No, es una cursilería imbécil. No, ya, todo lo que quieras, pero Es ahí hombre macho, hay no un vas a decir, hay un bolerito, poesía, ahí. al hombre macho que no lee poesía. Hay un bolerito, es un eso. hecho de amor, es hermoso. Está bien que haya renunciado, que lo procese Yo te lo digo que que quiera, el pero ministro sí está a nivel de Pinklo, así. Una cosa así. El ministro Pinklo es así. Los milicos lo deben haber respetado un montón cuando dijo eso. Sí, recuerdo. Fue como que ministro, va. Pero amar es un delito porque hasta Dios amó. Sometido. Ya Miguelito ha sido más. Curiosamente, él es el único, creo, miembro del partido, del gabinete. Ya lo desaforaron. No. Él renuncia por señalar que estando en el ministerio debía tener imparcialidad e independencia. Pero creo que es uno de los únicos. bueno, pero el partido es Y además ha sido elegido. club de descuentos en pollería. Ha sido elegido sí, para sin duda. el Parlamento Andino. Para el Parlamento Andino no está de Bueno, pues licencia. ese club, bueno. Sí, o sea, es un club que reciben en plata. Pero Perdóname, pero esto no cuesta. El mal de Quinchán Parlamento es andino chetero, no- es ese. A mí lo que me alucina, ¿ya? Es que dentro del Estado, dentro del gobierno están tratando de aguantar a los ministros, pelearse con todo el mundo, no me toques mi ministro, dice, ay, me he enamorado. Y se va, Claro, el Puta, es primero alucinante. el primero que se cae, o sea, todos están con el Todos están fujimorismo tratando de encima, y chaparla el primero que así. se cae por amor, es un huevón. No se cae para amor. Eso va a decir Con absolutamente. No, está más o menos PPK así, no, este es mi fuera. Con el fujimorismo no, encima, toda la Este vida. hombre, Pero yo porque creo estoy que ni enamorado. Encima de defensa. Los problemas que ha tenido el gobierno, en realidad la mayoría y los más graves han sido ocasionados por ellos mismos. Sí. En realidad no han sido la oposición fujimorista No, claro, terrible. claro. ¿Cómo Al se llama contrario, este? ha tenido El topo, ¿cómo se llama? al contrario, no da tanto porque lo van a empujar muy rápido. Pero no, es que ahí lo que tú tienes, ya en términos más globales, es un gobierno que encabezado por un presidente que llega a, digamos, a ese cargo a través de circunstancias muy particulares, ¿no? Una Y risa. donde carece, Anti, en realidad carece
de un equipo que él previamente había imaginado que se quedaba a gobernar, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en el Perú en los últimos años. O sea, justamente nuestra precariedad institucional lleva a que tengamos presidentes que no han preparado un equipo para gobernar. Entonces, ¿cuántos de los que ahora son ministros lo acompañaron en la campaña? Poquísimo. Bueno, él, ¿no? González creo que fue uno de los Sí, pocos uno de que los estuvo pocos, con él. González, Vizcarra, Mecharao. Sí, pero Jorge. Vizcarra está me refiero en el Ejecutivo. Claro. O sea, y ahí te das cuenta cuánta gente necesitas para gobernar. La otra vez se calculaba, tú ganas y dices, bueno, yo necesito cuadros que lo que van a hacer es aplicar las políticas públicas que están dentro del marco de tu proyecto, de tu plan, lo que fuera. Unas 500 personas, más o menos, para ocupar cargos importantes. No lo tienes, no tienes partido, y no es el único. Entonces, ¿qué haces? Lo primero es tus redes personales, y en algunos casos la familia. Sin duda. Y la familia, de repente, de las redes personales, que es tu colegio, lo de tu promoción de la universidad o de tu club o lo que fuera, es que así se está construyendo. En el caso de Ollantumala, por ejemplo, ¿quiénes eran? Su promoción del ejército. La promo. De la promo, sí. Su cuñado, Entonces, otro cuñado. pero ahí comienzan entonces a desarrollarse con el tiempo problemas. Claro. Unos porque no hacen malas cosas, otros son corruptos, otros porque no tenían experiencia de ningún tipo, o personajes como el de Moreno, que en realidad entró gracias a que era, en este caso, amigo del médico de cabecera, y donde va a meter la uña, ¿no? Entonces, ¿y estamos a cuántos meses? 4 meses. 4 meses. Faltan, imagínense, ¿cuánto? De los 60... 56 meses, es un montón. Centrándonos un poquito en este ministro de Defensa, volviendo un poco al tema, ¿realmente hubo un reglaje ahí? O sea, ¿o esto es una echada de un grupo? Sí, yo creo que sí, pero mandado pero desde adentro Estado, no sé, mira, deben haber más, hay todo el mercado. Yo creo, solamente una cosa muy cortita. Efectivamente, yo pienso también que pensé inicialmente que podría tratarse de un reglaje, que tampoco es tan difícil, sobre todo dadas las características del señor que acaba de irse enamorado, ¿no? Entonces, pero hay una cosa más importante aún. Tengo hasta 3 personas que lo han visto en la calle, con su seguridad, con su guardaespaldas y con su flaquita Chapando. Yendo a la sastrería, yendo a WOW, yendo a comprar. Bajándose Está diciendo Se la creyó. chápenme, ¿no? Se la creyó. O podría ser también fácilmente alguien del ministerio que le ha molestado la Exacto. situación, o trata de favor, O la seguridad. y por vender, ¿no? Se lo vendes a la ¿Y qué prensa. maneja? O sea, por ¿Qué favor. maneja? O sea, todos ahí tienen celular con cámaras de color. Mi opinión con respecto a ese tema, me entró en un tuit, de lo chiquita que es. Tu opinión. Tranquilo. Lo primero es que lo que te he dicho, ya te he dicho, mi padrino es Agustín Mantilla. Y de confirmación Rómulo. Bueno, lo que te iba a decir es que lo que haga el ministro con su vida privada me importa Buen regalo, ¿no? ¿ya? Está fuera, ahora vamos a compartirlo. Porque es un pavo. Alimentado Juan de Chensi, mira. Bueno, lo que haga el ministro con su vida privada en verdad no me importa, ¿ya? Ni la asesora, no me interesa. Y que tenga alguna relación tampoco me interesa. Obviamente. ¿Ya? Yo solamente veo 2 problemas. Uno es que si es que hubo algún tipo de vinculación entre el ascenso y la relación, ¿ya? Uno. Y 2, si es que hay las fotos que hay del ministro de Defensa con su flaca, los chilenos deben tener videos de PPK, mira, Claro. o sea, en todas las En condiciones. sauna, por favor. Ya. Esa la tiene Mijael. Larga vida, cállate la boca. Ya. ¿Cómo se llamaba cuando se disfrazaba Don Ramón? ¿De qué se disfrazaba? Era rosa. No, pero a lo que voy a decir es peligroso, porque el ministro de Defensa, que en teoría es quien Es debe cierto, tutelar ahí la tiene un nación. componente de vulnerabilidad. Sí, pero- No, pero tiene razón en términos Sí, de cualquier claro. ministerio. O sea, Digamos, digamos, de defensa. en el El nivel de malecón. seguridad del ministro de Defensa. ¿En el malecón? Caminando en la calle, ¿no? O sea, ¿Qué bestia? como que no eran muy difíciles tampoco de No, tomar. y tampoco son tan fáciles de ver. Y van al hueco y van busca telos. Ministro de O Defensa. sea, Ahí está. más jodidas son las fotos de Fujimori con las famosas geishas en su cama,
¿no es cierto? De gira. Toledo también tiene una foto. También tiene una foto. También. Y- No, No, de no trabajo. secuestraron, pues no se Y esas fotos, No, hay unas que están la de Toledo y la de... Yo tengo una flaca con Toledo así. No era No, presidente. pero esa No, no es verdad. Era candidato. Esa hiciste tú, esa la hiciste tú. No, hay Tú una lo que- hiciste. No, yo no la hice. En Melody. Yo te digo cuál es hecho yo, pero... No, No, o sea, claro, antes que los amigos fujimoristas puedan decir, oye, ¿cómo mezclan esta huevada? Ahí está, pues sus fotos. Claro, claramente, ¿no? O sea, ¿Qué dice Pastor Rosa? es impropio, ¿ok? ¿Quién? El Pastor Rosa. Pastor Rosas es impropio, sí, él es impropio. El Pastor Rosa es de Melmac. Esa es la única explicación a las cosas que Totalmente. dice. O sea, él nació en otro planeta. Sí, pero Me ha llegó visto acá. que el alcalde de Lima ha firmado este Su promocionamiento. papelito, ¿no? ¿Qué te sorprende? Claro, no me sorprende nada. No me sorprende, pero digo que me no ha solo. parecido lo caso el logo de este movimiento pro familia, ¿no? ¿Ha visto que es un puño rompiendo los colores del arco iris? Ya es un puño. No, y si le pones música, Rompiendo suena los cara al sol. colores Oye, hoy día me enseñó este video de esta señora que ha salido a desmentir todo el tema y que sí. define ideología. Dice, la ideología se define como un conjunto de ideas que son mentiras y Sí, que se que usan para odio. engañar. No, sí, es... O sea, En no verdad digan ese el video es diccionario, sensacional. como que- Ese video Ya, hay un es pata me ha escrito un chico que está en antipropaganda. California. ¿Cuánta desinformación? Nos ha escrito un chico que está en California, que es gay, y nos ha escrito esto de chicharrón y dice, yo soy gay y hace años estoy tratando de ubicar a esos tales del lobby gay, porque luego se encuentran. Si tú sabes dónde lo buscas, me pasan la voz, Oye, porque debe ser recontra divertido. Todos los fujimoristas me escriben por Twitter que a nosotros en el diario nos subsidia el lobby gay. Y yo siempre les respondo que por favor me contacten de una vez. No, o sea, entonces Además, yo El pata me dice, oye, ¿Cuál California sería el hace negocio? años. Estamos ¿Cuál subsidiados. sería el gran negocio? que defendemos Supuestamente la igualdad de nosotros derechos, la estamos adopción, el pagando, matrimonio. a mí me Mira de sueldo quién no no. gay, o O sea, sea, pero ¿quién la gente va a no lo invertir en ve. eso? Por favor, avísame si lo encuentras, que estoy haciendo por necesitado. Están abiertos los aportes. por Sino favor. que además Estamos chambeando gratis. este cuento del lobby gay por lo menos tiene 10 años o 15, ¿no es cierto? El lobby gay que trata de perforar y destruir la familia a largo plazo, no sé qué, no sé cuántos, y las creencias profundas del pueblo peruano, mira qué lejos ha llegado el pueblo peruano con estas creencias, ¿no es cierto? Tan rápido. Gracias. Y la otra cosa que es Como cuando importante... decían que a mí me utilizaba Child Parenthood y yo decía, no, ¿Qué? ¿cómo es? Planned Planned Parenthood. Planned Parenthood. Planned Parenthood. Y decía, me oficia mejor Plan Hollywood. Entonces, y son dos cosas, ¿no? Por un lado es, oye, si existiese el lobby gay, ¿qué tal poder, qué tal cantidad de plata? Y qué imbéciles que son, weón, porque o sea, no les sale una, weón. O sea, en 15 años, o sea, están tirando su plata a la basura, porque, o sea, ¿cuáles son los grandes avances en el, no sé, en la realidad, digamos, ¿no? Para cambiar, no sé, la realidad, con lo cual es completamente estúpido, porque es exactamente igual que afirmar que existe una ideología de género, ¿no es cierto? No existe la ideología de género, huevón. ¿Le dices, No, al idiota que está mirando, no sabe que tú sabes quién eres, tú sabes. Siempre lo ves, siempre lo ves. Siempre lo ven. Siempre lo ves. Te juro. Minuto a minuto critican Y la alguien, verdad. minuto a minuto jode. Porque, ¿cómo va a decir Pero tal? cómo se chupan todo el programa, es lo que no entiendo. A veces es una hora y media y lo ven todo, weón, es lo caso. Trollcillos. Son los mejores, Trollcillos. no nos dejas de ver. Gracias. Y era en tu familia, ¿no? Gracias por el rey. No, pero, a ver, a lo que quiero llegar yo es a que los totalitarios tienen esta manía por arquetipizar al otro y por generar estas caricaturas, ¿no? Entonces, cuando tienes a alguien que piensa diciendo tienes el lobby gay, o es el imperialismo yanqui, o es la CIA, o es el fascismo. Es O que sea, eso consolida una imagen tuya. Claro, o sea, te defines dialécticamente. Por oposición. Tú completamente. construyes tu imagen. Pero a mí me- Como escribiste una vez tu recontra Rupesto. Sí, claro. A mí me encanta cuando se dice el lobby gay, que en teoría es un grupo de gente que se reúne para difundir ideas que van a tener una permeabilidad en la sociedad y que van a hacer que los gays tengan más derechos. Y nadie nunca ha hablado de un lobby conservador. Yo creo ¿no? que la por ejemplo, idea es... Sí, se llama la misa. Claro, no, y que está ahorita en este mismo... Y está bien que haya. No, y Está en bien. este mismo currícula, digamos, está la palabra Dios una cantidad de veces que a mí me parece que es incómoda. Ya. No, y además pero hay una cosita. está ahí. Ya, ¿no? mira, acá la dejo picando, pero hay una cosa que a mí me da mucha risa. Yo de educación no sé nada. Pero, yo estoy en un colegio, el Opus Dei, y mira que de relaciones sexuales no me enseñaron nada. No, yo siempre más bien, paradito estaba. sí, por eso. y más Se bien, nota cuando habla. No sabe nada. Entendemos. el doctor ahora Es que está con Mira el dedo nosotros, Pepo, está con nosotros. Mira el dedo te ponemos- No, está Mira el dedo bien. acusador. Doctor, ya me he dicho que hoy día en la noche vamos a salir juntos a conocer la vida. Cuando está con nosotros se pone más picante. No, el doctor me ha dicho que hoy día me va a enseñar las cosas. Bueno, no, la cosa es que, o sea, Frente a un sauna, ¿eh? esta idea... Sí, frente a un Allá. No, pero el doctor
El doctor me dijo, ahí es muy caro. No. Cáncer, tú tienes cáncer. Yo tengo novia. Y va a ver esto, o sea que vamos a dejar. El que tiene novia dice que no va a saber. Alfredo y usamos. No, yo voy a usar una de hombres. De hecho, al mismo que PPK. Y ahí me entiendo todo. Pero ya, lo que quiero decir es que esa idea de que lo que te enseñan en el colegio se va a convertir en la raíz de tu vida. O sea, no tiene mucho sentido. O sea, básicamente que porque en el colegio te dicen que los gays no se van a ir al infierno, tú te vas a volver gay. Esa es la idea que está detrás de este argumento. Me parece imbécil. De todas maneras, el tema tiene un interés mucho mayor y es un poco también consolidar como institución lo que ellos son, ¿no? O sea, el enemigo y nosotros, ¿no? Pero hay un grado también de ignorancia adrede, y esa parte es la que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque lo que se termina compartiendo este video que es absolutamente ridículo, esta señora, ¿no? Diciendo la ideología es un grupo de Dios, que eso es mentira, exactamente, y la gente lo comparte y me dice, ¿qué está bien explicado y la prueba? Entonces es como, oye, o sea, de repente no sabes, o sea, realmente no sabes, de repente estás aferrándote a lo que de alguna manera está alineado con tu sistema de creencias y te mueres de miedo, ¿no es cierto? Entonces dices, a mis hijos no los vas a tocar, Pero los maricones. Oye, pero es que hay una cosa. Pero en lugar, pero lo que voy, o sea, ¿qué cosa te despierta el miedo? En lugar de agarrar y darte la vuelta y decir, o sea, es que voy a agarrar un libro. Voy a agarrar un libro para ver qué onda. Cholo, pero voy y me abrazo de una cruz. Ahí construyen sobre. Porque una cosa importante, las cruces también arden. Ya, pero Cholo, una cosa. Yo me he pasado mucho tiempo. Yo me he pasado mucho tiempo, y esto no es broma, tratando de entender el nivel de radicalidad de la gente conservadora. Porque me crié un poco en ese ambiente y de verdad que no entendía. O sea, ¿cómo alguien puede ser así, tan incapaz de agarrar un libro? A mí en el colegio me decían que no había que usar condones porque no te protegían del SIDA. ¿Ya? No, la alarma cuando hay palabras de esa naturaleza. Que como que las palabras cuando uno sensible, ¿no? Sí, claro. Modosito a la cámara. Dice gay, sepa. Bueno, pero a lo que voy es a que, ya. O sea, haz este ejercicio. Operemos bajo las premisas de que el infierno existe. Y que nosotros creemos. Ya se está pero que no, en verdad. 7 de la noche. Ya. Porque vamos a ir, no se apuren. Se dije que eran para los brownies. El infierno existe. Pero es que si tú crees que el infierno existe y tú eres católico y te dicen que para salvar vidas tienes que decir cosas como esta, o sea, que tienes que ir a terapia es otra cosa, pero se explica un poco este nivel de... Yo creo que es más difícil. Además es más difícil entrar en la racionalidad de leer, de entender, de desprender, que en la emocionalidad, que es simplemente creer algo. No, pero ese es cierto, ¿no? Esa es la irracionalidad. Es más fácil ser emocional que ser racional, y tenerte que sentar y entender las cosas y romper cosas que... un dogma es por definición es una cosa que está opuesta al razonar, ¿no? A cuestionarlo. Entonces no lo quieres cuestionar, estás cómodo en eso, estás feliz. O sea, yo conversaba con la mamá de una amiga mía que cuando yo le daba pues todos mis argumentos, ¿no? Me decía, es que en verdad yo, mira, tengo, no sé, pues 58 años, feliz así, esas son las cosas que creo, estoy cómoda así, no quiero crear otras cosas. Es eso, ¿no? También es una represión sexual brutal. También, en el fondo lo que no se nos perdona a los gays es que estamos tomando una opción sexual. Claro. Puede que no sea una opción, ya es una discusión también muy fuerte, ¿no? Muchas veces no es una opción. Pero es finalmente atreverte y decidir que lo vas a hacer así, que vas a ir contra la corriente, porque tu sexualidad te lo pide. Todo lo demás se soluciona con hombres o con mujeres, pero tu sexualidad te manda a estar con gente de tu mismo género, pero digamos. hay mucho miedo también. Eso no se perdona, eso es muy audaz. Miedo a, por hacer ejemplo, lo que te da la gana con tu vida sexual. Así, ¿no? Es mucho. A mí me creyeron, yo siempre hay mucho miedo también, ¿no? Por eso. En la familia mi mamá era así, mi papá era así, ¿no? Yo no sé cómo es esto. Claro. Entonces ese miedo también te causa, no, me protejo, no sé, hay una serie de cosas. Mira, este miedo a cómo explicarle a los niños, ¿ya? O sea, mis papás son de la puta madre, por ejemplo, ¿ya? O sea, a mí mis papás, mi mamá desde que era chiquita... ¿Mi papá es mejor que tu papá? No, a mí me enseñaron desde chiquita que uno se puede enamorar de un hombre, se puede enamorar de una mujer y que puedes tener 2 papás, 2 mamás. O sea, mis papás así, desde que yo era chiquita. Bacán, claro. Nunca, jamás no fue raro. tema. En mi casa nunca ha sido tema, nunca ha sido raro, siempre ha sido de lo más normal, todo bien. Además, yo lo que digo es, ¿por qué en verdad piensan que esto va a terminar en el degenere? O sea, yo no sé, en Dinamarca que la gente está en degenere, tú llegas ahí, es Sodoma y Gomorra. O sea, estas cosas están dentro del primer mundo. ¿Cuál es el miedo? Miren a otros países. O sea, no, yo de verdad no entiendo cuál es el miedo a la degeneración cuando si tú puedes ver que en los países desarrollados del primer mundo, donde todo es lindo,
las cosas están así. O sea, los gays no se pueden casar, sino que van a adoptar. Hay ¿no? mucho asco también, y es un asco bien machista, porque a los hombres les cae más, ¿ah? Por A supuesto. los hombres les La cae mujer más está porque qué asco. La mujer normalmente está experimentando porque esta lo casa y después regresa. Sí, El hombre, sí. una vez gay para siempre. Sí, y además a la mujer finalmente todo el mundo se quiere ganar con ¿cómo será? Estrategia. Y los hombres es, qué asco, qué Qué cerdos. asco, no, y mujer fresh. Sexual, es tan sexual todo, toda esa represión yo veo, pero sí la Iglesia Católica es lo más represiva sexualmente que puede existir, por eso yo creo que... Si usan faldas. ¿Qué más puedes decir? No, es que ese es el tema. O sea, la falda no es al contrario. O sea, yo usaría falda, me parece comodísima, maravillosa. Claro. Todo lo Te demás. he visto en falda, además. ¿Qué? No, es un polo, es la panza. Polo largo. Un polo estirado que tiene. Bueno, ok. Bueno, no era, pero bueno. Una sotana. Pero yo usaría, pero yo Además, sí él se pienso- quedó a la mitad el tema de la del curso falda de ser obliga. sacerdote. Se quedó a la mitad. En sacerdote. De verdad, la vaina era para los brownies, no para las galletas, weón. es la única que o sea, come. pero tiene que ver, por ejemplo, ¿no? El hecho de que los chicos estén en pantalón y las chicas en falda en el colegio obliga a que se comporten de diferentes maneras Obvio. para que Eso no se a les mí me vea parece la me ropa parece interior, ¿no horrible. es cierto? Es exactamente eso. No, obvio. te están Y mandando a entonces- comportarte de acuerdo a un género, tú tienes que ser así, tienes que ser femenino. Yo toda la vida. No puedes tenía- saltar, no puedes correr, no puedes No. levantar las piernas, no puedes hacer nada. No puedes porque además no puedes, porque estás así y además enseñan la vergüenza, ¿no es Sí. cierto? En cambio, el chibolo va y se le rompe el pantalón, el fluido y se amarra chévere. y se amarra la chompa a la cintura y ya está, pues no pasa nada. O sea, es una forma completamente diferente de entender. De dominar, ¿no? Pero que que- está que- cambiando. No, y eso está espectacular. Y yo creo que ese es el miedo de la parte más conserva. Que efectivamente, que de hecho está cambiando y que además te lo digan y te digan que van a ponerlo en el currículo y te van a decir, mira, a los chibolos, independientemente de sus gustos, sus cosas, se les trata a todos igual, ¿ya? Acá no funcionan las diferencias ridículas esas que porque a él le juega fútbol y a él le gusta cortar, no sé, o sea, mariposas con las tijeras, es diferente, es exactamente lo mismo y da igual, es completamente irrelevante, güey. Ya. O sea, a alguien le puede parecer que eso es una degeneración, No, una además, aberración, ponen como una que- peligrosa, No, No, o sea, es como que están queriendo implantar una ideología en la educación, pero es como, esto no es ideología, o sea, es un avance en las ciencias sociales, o ni siquiera, o sea, es una realidad, o sea, está Claro, comprobado existe. desde el punto de vista de la psicología, oficial, ¿no? De la medicina o de todos lados, en verdad, que el tema del género y cómo se tiene que comportar un hombre y una mujer es una construcción cultural. Claro, o sea, eso adquirido. es un hecho, y no es una opinión mía ni de Más allá nadie. del tema científico, Entonces, más allá del tema social, ¿cómo puedes estar en contra de un estamento, algo que esté escrito que diga que todos somos iguales? Pero sí puedes Dos. estar en Pero contra, ¿cómo puedes porque estar lo en ves. contra de decir- ¿Cómo el estar evangelio en dice que contra? todos somos iguales. No, pero No, ¿cómo no no. vas a estar, cómo no vas a estar en Habría contra? salido una Estamos parte de una sociedad absolutamente Además, flotando. conservadora. Ese no es el evangelio. No, pero al contrario, yo sí creo que no nos debe llamar la atención este tipo de reacciones. Yo creo por dos razones. Uno, porque nuestro país no se ha destacado por ser un país abierto, Avanzado. liberal, ni mucho menos. Dos, porque sí creo que ha habido significativos avances que han puesto en riesgo este tipo de conceptos y obviamente tienen más miedo. Esa es la Y ese reacción. miedo, la reacción es, creo, de la misma manera de la altura del miedo que tiene, ¿no? Estos videos como son absolutamente terrible. irracionales, pero digamos, yo sí lo encuentro explicable. Claro. Yo también. De una manera a mí explicable. no me sorprende. A mí ¿no? tampoco. O Además, sea, los dos partidos más importantes del Perú, que son la iglesia y los militares, son dos partidos con una impronta machista muy fuerte, entonces tiene sentido. Pero yo lo que quería decir es que yo creo que si alguien quiere ser homofóbico, esto es políticamente bien incorrecto, pero no me importa, tiene que tener el derecho de serlo. El problema está en cuando tus ideas y tus posturas empiezan a afectar a otro. Entonces, si tú crees que los gays van a destruir el mundo y que van a sodomizar tu moral y todo, perfecto, cásate con una mujer, ten 15 hijos, no uses condones y pues vive tu moral, Pero estilo... ¿cómo puedes ser homofóbico y perfecto. no agredir al prójimo? Eso que no entiendo. No, lo que pasa es que puedes llevar tus convicciones, que no puedes prohibir que alguien piense de una forma o de otra. Una cosa es pensarlo, otra cosa No, es o sea, llevarlo. Claro, yo discriminar creo a que lo que alguien tiene en que la estar... práctica. Es como cuando le digo yo que ¿Cómo tu moralidad? ¿Cómo tu moralidad? como le digo yo a él siempre, ¿no? Yo soy inmoral. Yo soy inmoral, pero no ejerzo. Ya, pues yo tampoco. No, me Soy entiendes. totalmente inmoral, pero no ejerzo. A lo que voy es que yo creo que lo que debe estar prohibido moral, pero es soy la discriminación, ¿no? Pero no, o sea, pensar de una forma o de Claro, otra, sí, porque sí. cada quien tiene derecho a ser imbécil. No, ¿no? sí, está totalmente.
Pero el problema está en cuando Uno tú... tiene derecho a ser un imbécil. Claro, es que es verdad. Y el problema está en cuando tú pretendes imponerle a los demás tu moral a través de la ley. Exacto. Ahí tienes un problema eso, jodido, claramente. porque pues que cada quien tendría que poder hacer con su vida lo que quiera, ¿no? Y eso está muy bien, a mí también. O sea, en principio a mí también me parece exactamente lo mismo. El asunto es, otra vez, ¿no? La diferencia importantísima entre ejercer y no ejercer, y a través dónde de los está la línea, mecanismos, y a través de los mecanismos de presión del Estado. Obvio. ¿Cierto? O sea, agarrar y decir, Estado, ordénale que no le gusten las mujeres, o ordénale Pues. que le gusten las mujeres, o ordénale que no se acueste con no sé quién. O sea, carajo, ¿qué onda? ¿Por qué Claro. tienes que meterse Ya, en el ¿y cuál es Estado? la Tu cama, tu... No, ¿y no sé, pero se cuál mete, es la solución? Claro, se mete. La Y en tu solución es billetera simplemente también. dar el marco para que las personas puedan escoger qué creer, ¿no? O sea, Además, hay una, no una imponer diferencia una sutil, manera de creo, ver las en cosas. nuestro lenguaje común. Y creo que confundimos género con sexo. ¿no? Sí. Y muy pocas personas no les interesa realmente que se sepa la diferencia, ¿no? El tema género es totalmente distinto a sexo. Claro, sexo Claro, ¿no? normalmente se asocia con el tema fisiológico, físico, tus genitales. Claro, o sea, tienes claro, un claro. pene o tienes una vagina, ¿ya? Y el género es como la construcción cultural, lo que viene después. Pero ahora también, o sea, hay todo un tema que ya eso es, pucha, mucho más largo, ¿no? Con el tema del sexo mismo y de cómo categorizar a alguien como mujer y hombre según los genitales no es definitivo. No, o sea, no es definitivo. es un es- tema hay un tema biológico más también de complejo. cromosomas, hay un tema, y todas Así las cosas es. varían, no es una línea recta. Pero- Pero la gente no entiende que, o sea, que tú no puedes, que es una cosa totalmente separada, los genitales con los que tú naces y las características y cualidades que tú pero vas a hay tener como hay persona. un montón de gente ¿no? que piensa que tú naces y el día que naciste, porque tener pene o vagina te gustan o las muñecas o los carros. O sea, Exacto. hay gente así La de gente no idiota. entiende que eso es Sí, cultural. pero es cultural. Y un ejemplo que yo rescato que me pareció muy divertido. O sea, ¿qué fue cosa lo le que- gusta a los niños? ¿Qué cosa le gustaba a los niños cromañón? Si no había carros. Mira, yo nunca toqué una Barbie en mi vida, me dan asco, odiaba que pongan vestido, hacía berrinche, o sea, yo era un desastre andante. Hasta ahora, Felizmente hasta mi ahora. mamá siempre me dejó ser y Hasta no ahora me usan ponía la mi Barbie. polo de la U y mi short, y era un Señores, por favor, desastre. es ¿ya? Superman. Está tu polo. Pero más allá de eso, O sea, lo que quiero rescatar es un ejemplo que puso Fátima Superman. Toche, que fue a este robot, ¿no? Eva de Wall-E. Ah, ahí está. ¿no? Eva Buenazo, de Wall-E. gran- No tiene sexo, no tiene... Es de plástico, es de vidrio, es de silicona, es de no sé qué. No habla, no No dice habla, nada. no, Pero todo el mundo y no sabe tiene que es genitales, ella. pero todo el mundo ¿Mañas? sabe que es ella. Si tú puedes aceptar que eso es un ella, puta, no joda, pero. Que no tiene ningún tipo de representación sexual, ¿no? Como los Teletubbies. Eso ¿Por son qué- aguas por duras, qué weón. eres así, Sí, bro? sí, 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 francamente, ya, Yo te dije que no entre, bro. Bueno, Lo dijiste. oiga, ya tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias por venir, Ariana. Muchas gracias. No, Lolita. ustedes. Gracias a ustedes. Yo sé Nosotros que tú somos nunca la pitas, suplentes, estamos por acá cerca, nos toman. ¿Verdad? Se les cae el invitado y nos Esta es la última vez que va a venir Puta, ¿por qué de no? suplente, la Ya no próxima lo va a ser inviten, titular. ya no lo inviten, por favor. La derecha está que gana No terreno, lo ¿ah? inviten, ya. ¿No? Ya, Nos doctor, vemos, chicos. al 5:30. Puta, qué lejos, güey. Y qué tal tráfico. Mucho tráfico. Mano, lo compró. ¿Cómo se notan los referentes del colegio, nomás, Así es. ¿no? Sí, O porque sea, además- Es el tipo de colegio de Opus Dei. Además lo compró Medifarma y ahora es empanador allá adentro. Ahí en el CADE, pues, mamá, Ahí en el CADE. ¿cómo cae el Perú?